Saludos y bienvenidos a este conversatorio semanal virtual traído a ustedes por la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos de Puerto Rico. A nombre de su directora ejecutiva, Ana Delgado Ramos, le damos la bienvenida al doctor Pablo Luis Rivera, nuestro invitado especial de esta noche, quien nos va a hablar sobre el racismo que negamos. Adelante, doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Por invitarnos. Es para nosotros un gran placer estar compartiendo esta experiencia tan importante con tantas personas maravillosas que comparten en este espacio. Gracias, un placer para nosotros tenerlo como cierre a la jornada antirracismo convocada por PEN Club Internacional, capítulo de Puerto Rico, la semana pasada. Hemos visto también mucho activismo en Estados Unidos a nivel mundial, pero en realidad lo que quisiéramos es que ese activismo se convierta en un cambio real, tangible, y que dejemos de negar el racismo. Muchos de nosotros lo hemos sentido menos, muchos de nosotros lo hemos sentido más, depende de dónde hayamos ido, de dónde hayamos crecido y las experiencias a las que nos hayamos expuesto. Pero no porque no lo hayamos sentido, no quiere decir que no. Tal y como porque cerremos los ojos, no quiere decir que no nos están mirando. Así, habiendo dicho esto, ¿verdad? Es un gran momento para cerrar aquella jornada antirracismo de la semana pasada del PEN de Puerto Rico Internacional, en alianza de hecho con AIPE Puerto Rico, y entonces es un gran momento para traer a colación el tema. A veces nos activamos, de momento nos apagamos, seguimos con la rutina que nos interrumpe la vida y seguimos ignorando las cosas, pues porque es más cómodo no manejarlas. Pero pues aquí estamos para tener un cambio real, tangible y que sea para siempre. Definitivamente me parece importante la discusión, más aún cuando tenemos unas perspectivas que vienen primero desde nuestra relación con España, luego con nuestra relación con Estados Unidos y hablamos del racismo desde el punto de vista de Estados Unidos y muchas veces no desde nuestra realidad puertorriqueña. Y eso se debe a diversos factores. Uno de ellos es el hecho de que en Puerto Rico hemos tenido una visión de que hay una mezcla de razas y que todo el mundo está inmerso en ese proceso. Sin embargo, lo primero que yo tengo que destacar, y me pasa constantemente, de hecho hoy en una clase que estoy dando en verano me sucedió, es que las personas admiten que tenemos las distintas experiencias que se van dando a través de esa herencia de estos distintos núcleos. Sin embargo, cuando hablamos de África, hay un reconocimiento de la herencia africana, pero cuando preguntamos de qué parte de África, cuál es esa influencia, háblame de África, pues no solamente se habla de elementos erróneos, sino que se desconoce el continente africano. Y esa es la primera manera en que se empieza a orquestar el racismo, porque empezamos a reproducir esos elementos que vienen de lo que nos han enseñado los opresores y no lo que debemos aprender de los oprimidos. Cuando hablamos de África, lo primero que yo siempre le digo a las personas es que África es la cuna de la humanidad. Lo segundo que tenemos que mencionar es que es un continente. Hoy mismo, 3 personas me dijeron, sí, porque el país de África tiene muchas diversidades. Y yo, ¿qué país? Pues el país de África. Y yo, sí, pero ¿qué país en África? África tiene 54 países. Y la persona me dijo, pero, ¿cómo va a ser? Yo no sabía eso. Yo sé que no lo sabía porque no nos enseñan eso. No nos hablan de cómo fue la interrupción social en África antes del problema colonial que hubo allí.
La gente desconoce totalmente que África tenía grandes imperios y tenía grandes reinos. De hecho, muchas veces hablamos de algunos de ellos sin saber que están allí. Yo recuerdo cuando me invitaron a una escuela que tenía un proyecto que se llamaba en aquel entonces Viajando por el Mundo. Me invitaron porque iban a hablar de África. Y yo les pregunté, ¿y de quiénes han hablado anteriormente? Ah, pues hemos hablado de España, de Egipto y de China. Yo le dije, ah, pues ya hablaron de África. No, de África vamos a hablar ahora. O sea, no sabían que Egipto queda en África. Y ese es un problema sistemático en Puerto Rico. Un problema que viene desde hablar de África como sinónimo de esclavitud. Las personas desconocen datos importantes sobre África. Yo les decía a mis estudiantes que cuando pensaban en la persona más rica de la historia, ¿en quién pensaban? Miren, les voy a decir, vamos a ver si les suenan estos nombres. Bill Gates, Jeff Bezos, me hablaron de Carlos Slim. Yo les dije, ¿y el Mansa Musa? ¿Lo conocen? ¿Alguno de ustedes había escuchado ese nombre? Nadie. Según la revista Forbes, en 2016, el hombre más rico de la historia era un africano, Mansa Musa, un rey, que dominaba varias regiones de África. Sin embargo, aquí no lo conocemos. No conocemos cuáles son las etnias que han impactado a Puerto Rico desde el continente africano. Hay varias etnias, desde el Sudán Occidental y el África Bantu. Ahí tenemos los Mandingas, los Fula, los Biafara, los Yoruba, los Ashanti. Las batallas más grandes, nos hablan del Imperio Romano, las batallas más grandes que tuvo el Imperio Romano fue contra Cartago. ¿Y qué era Cartago? Africanos que actualmente, ¿verdad?, estuvieran ubicados en el área de Túnez, ¿verdad? Y las guerras púnicas, que fueron las guerras más cruentas que tuvieron los romanos, fueron contra los africanos. Eso no nos los mencionan usualmente en la historia porque no nos crean modelos de africanos. No nos hablan de Juan Garrido, que vino, era un africano que vino como colonizador. No nos hablan del rey Miguel, que conquistó el área de Venezuela y que le dio un trabajo increíble a los españoles para derrocarlo. No nos hablan del corsario Miguel Enrique. No nos hablan de Cecilia, la hermana de Cecilia Cordero, la hermana de Rafael Cordero. Nos ocultan mucha historia. Nos hablan de Rosa Parks, pero no nos hablan de que 10 años antes Ruth Fernández le pasó un evento similar, porque aquí en Puerto Rico los negros no podían entrar a los hoteles por la parte de al frente. Y Ruth Fernández le dijeron que tenía que entrar por la parte de atrás y ella dijo que no, y se impuso y entró por la parte de al frente. Que ha habido unos grupos luchando contra el racismo constantemente, que ha habido la Comisión de Derechos Civiles, ha tenido ahí a figuras como Palmira Ríos, como Ebenezer López Rullor, Ada Verdejo, el colectivo ILE, el colectivo Mupuen. Hay que decir que definitivamente aquí ha habido una lucha constante contra el racismo, pero ese racismo usualmente está solapado y no se menciona, y la estructura social lo que hace es que los esconde. Yo soy natural del barrio San Antón en Carolina. Sin embargo, yo no recuerdo en los grados primarios haber visto modelos de personas negras en los libros del Departamento de Educación. Yo estudié en la escuela pública. No me hablaron de Arturo Alfonso Schomburg y cómo en el siglo XIX una maestra le dijo que los negros no tenían historia y él se hizo una de las figuras más importantes recopilando información referente a la afrodescendencia y la africanidad. Y en Estados Unidos las cátedras negras lo estudian y era un cangrejero que no se conoce en Puerto Rico, que hasta Nelson Mandela lo usó de modelo y Martin Luther King. Sin embargo, nosotros no sabemos todas estas cosas. El racismo siempre ha estado presente. Por eso personas como Adolfina Villanueva fue asesinada en Tocones cuando intentaron sacarla de su vivienda. Y la asesinaron y paso seguido pasaron la máquina y tumbaron la casa. Esas cosas hay que denunciarlas, hay que decirlas, porque lo que se menciona aquí es que no hay racismo, pero por lo general el que dice que no hay racismo es el que no ha vivido el racismo. Y esa persona
empieza a sentir el racismo cuando se muda a otros lugares como Estados Unidos y piensa que en Puerto Rico no existe. Y la manera más fácil de demostrarlo, díganme en la faceta educativa cuáles son los proyectos que buscan la equidad en la discusión del tema en Puerto Rico. Eso es lo que me tienen que demostrar. Y si eso no está, pues está fehaciente el racismo en el país, en todos los renglones, en todos los lugares. Ayer yo veía un debate por televisión y no vi ninguna persona negra en ese debate analizando. Todos eran blancos y la minoría eran mujeres. Una sola había. O sea, los negros no podemos hacer análisis en el país. Son denuncias que hay que hacer constantemente. Hablábamos ahorita de las estatuas, que se quieren derrumbar las estatuas de figuras como Colón. La discusión debe ser, ¿hay figuras afrodescendientes que tengan estatuas en Puerto Rico? Mínimas, son muy pocas y no están en lugares visibles. ¿Verdad? Tenemos la de Tite Curé en Guayama, una en Caguas, ¿verdad? Que tiene una escena de voz, como si estuviera tocando, ¿verdad? El tambor de bomba, pero hay un balance en esa práctica en Puerto Rico. Preferimos poner un gallo antes de poner a una figura como Silvia del Villar, que esta generación desconoce quién es, porque yo toco todas estas figuras en las discusiones en el salón de clase. Y la realidad es que no conocen de África y no conocen las aportaciones de las personas afrodescendientes en el país. Así que mi discurso va dirigido y enfatiza el hecho de que el racismo puede ser silencioso y solapado. Cuando yo no presento los modelos adecuados de personas afrodescendientes, estoy aportando a que se dé el racismo porque no estoy insertando el tema en la sociedad, como diría Yolanda Arroyo, no estoy ennegreciendo el currículo o la discusión. De hecho, todavía seguimos utilizando frases vinculadas a lo negro como algo negativo. El mejor ejemplo es que se dice constantemente que una mano negra ha sido la que ha llevado el país a la crisis en que está. Y yo tengo que recalcar que definitivamente no. Han sido manos blancas y la mayoría han estudiado en Estados Unidos y de familias acomodadas. Y tenemos que denunciar todas esas cosas y ser contundentes, porque si no, no vamos a tener cambios sustanciales en nuestra nación. Así que estamos disponibles para, ¿verdad? Presentar un diálogo con ustedes para precisamente continuar con algo que para nosotros es fundamental, y es que se restablezca, se reconstruya el sistema educativo del país. Y eso va desde el Departamento de Educación, las entidades privadas y las instituciones de educación superior. Perdóname, estaba tratando de prender el micrófono y como lo apagué para no interrumpir, después no lo podía encender para poder, sí, estoy totalmente de acuerdo con el asunto de que, pues, a veces hacemos comentarios y bromas. El otro día yo puse un post en Facebook, estaba, pues, yo andaba con el moño parado, como uno dice, y alguien me comentó, te salió lo de negra y yo no supe qué decir porque yo pues soy negra, quizás no visiblemente, pero de la orilla del mar para acá, porque el mestizaje fue inevitable y es algo que nos ha visitado a todos, pero me dio mucha gracia porque la persona que me envió el comentario es visiblemente negra. Y, Sí, y lo que pasa es que ha habido una cultura de microagresiones en el país sin darnos cuenta. Ustedes que están trabajando con el tema de la literatura, ¿a quién de ustedes en algún momento no se toparon con el término negroide para hablar de la poesía? Todos, ¿verdad? Y todas. En la escuela nos lo enseñaban así. Claro.
Ahora, ¿en qué momento le enseñaban la poesía blancoide? ¿Verdad que hay ahí un contexto distinto? Ya una forma de enseñarnos que es bueno el utilizar el peyorativo. Entonces, usted sabe cuántas veces yo he escuchado a las personas decirme, ay, Pablo, pero es que eso es cultural, porque es la manera de justificarlo, porque nadie quiere reconocer que directo o indirectamente es racista, porque eso es muy doloroso admitirlo y no nos damos cuenta. Usted sabe cuántas veces yo viví experiencias que yo decía, contra, yo iba a un banco y no veía a ningún negro en el área en que atendían a las personas. Yo estuve en la comisión, un comité de la Comisión de Derechos Civiles y vi tantos casos de, por ejemplo, enfermeras que le decían que se tenían que quitar las trenzas porque eso era antihigiénico. ¿Cuántos reglamentos en colegio decían que no podían tener el pelo rizo suelto porque eso era exótico y era negativo? Son microagresiones que nosotros seguimos cultivando sin darnos cuenta que están propiciando el racismo. Yo iba a las tiendas y me pasa todavía, yo voy a una tienda y mandan a la seguridad a seguirme. Y eso me pasa constantemente. Yo siempre de verdad lo cojo a chiste y les digo, ay María, me siento súper seguro, como si tuviera escolta. Y ahí la persona se asusta y como que disimula, pero yo en un momento dado trabajé en una tienda por departamento, yo sé los códigos y dicen los códigos por el altavoz. Mercancía en movimiento, el pasillo tal. Y yo busco, no hay más nadie en el pasillo, está uno. ¿Cuál es la razón para que se dé eso? Cuando fui a la casa de una novia que yo tenía que era blanca, su mamá decía que yo era su hijo hasta que me hice novio de su hija, porque su hija no se podía enamorar de un negro porque dañaba la raza. ¿Cómo que dañaba la raza? ¿A qué se refiere ese epíteto? Se refiere a que si usted se enamora de una persona negra, va a dañar la raza humana, porque la raza es la humana. O sea que está hablando despectivamente de los negros. Eso no se da a la inversa. ¿Usted sabe cuántas veces yo hablaba con amigos de Loíza que tenían que decir que eran de Isla Verde para que lo aceptaran en los trabajos, porque si no, no los aceptaban? O los de Llorén Torres, que decían, ah, no, yo veían que yo era de Llorén y no me aceptaban. O sea que hay un racismo que está presente. Hay que reconocerlo, hay que estudiarlo, porque si no se estudia, si uno no habla con la gente, podemos decir hoy día que Loíza está en igualdad de condiciones con los demás municipios. La realidad es que no, la realidad es que no. Pues entonces, ¿cómo puedo reconocer que no hay racismo? Yo soy de Carolina y muchas personas dudan que yo soy de Carolina porque soy negro. La primera pregunta que me hacen es que si soy de Loíza, como si en Carolina no existieran negros. De hecho, cuando me hacen la pregunta, yo le digo a la gente que soy de condado. Y ustedes saben que hay gente que me ha dicho que hay, ¿y dónde hay un suburbio en condado? Esa es la realidad. Y me lo han dicho en ocasiones amigos profesores, que es lo más interesante para mí. Así que sí lo hay. De hecho, las promociones en Carolina por lo general presentan personas blancas, cuando Carolina en su mayoría tiene barrios negros, Cacao, San Antón, Barrio Coro, Cuesta Aquiles. O sea, ¿cómo es posible entonces que no haya una representación equitativa? Porque la mentalidad es no hay que poner las personas blancas para que se vea más bonito. ¿Cómo que se vea más bonito? O sea, el concepto que tenemos estructurado de lo que es la estética es europeo, no es africano. Yo estuve en África en diciembre y les tengo que decir que jamás en mi vida, en los múltiples viajes que yo he podido dar a Alemania, a Canadá, a Estados Unidos, a España, a Perú y etcétera, jamás me había sentido en un lugar tan afín a mi país como Costa de Marfil cuando fui ahora en diciembre. Y obviamente
¿Cuál ha sido el comentario de las personas por lo general cuando les digo que voy a África? Ay, ¿y cómo? ¿Y qué comiste? Ay, Dios mío, y no sé, y no te contagiaste, y que te vacunaste para poder ir, y esto y lo otro. Y le dije, fíjate, pues la impresión fue de que me quería quedar, porque hay un nivel allí. Primero, el hecho de que los africanos son políglotas. Eso la gente lo desconoce. Y son políglotas desde hace mucho tiempo. Desde antes de que interrumpieran con el coloniaje su civilización, la civilización que está por todo el continente. Ese continente que es el más diverso de la humanidad y que tiene unos elementos que las personas desconocen porque la gente piensa en África como una gran selva. Y lo más que tiene África es sabana, en el 50% del espacio. Porque lo que tenemos en la mente es el África de Tarzán. Esa África que nos presentaban con Tarzán, de que las personas estaban en taparrabo y de hecho, para colmo, Tarzán era blanco. No era negro. Así que me parece que todo esto es significativo porque denota que tenemos un desconocimiento total de la herencia africana cuando es parte equitativa de nuestro desarrollo. Pues si es equitativo, no podemos decir, sí, tenemos la herencia por la comida, la música, esto, lo otro. Ajá, pero háblame de África. Dime detalles, háblame del continente. Busquen cuántos puertorriqueños hemos visitado África. Hagan un balance versus Europa. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? África tiene mucho que ofrecer y nos estamos privando de muchos elementos y yo creo que la justificación para ese fenómeno es decir, no, pues en Puerto Rico no tenemos racismo, lo negamos y ya con eso detenemos la discusión y no se habla más profundamente del tema y no se habla empíricamente de nuestra relación con África, de nuestra herencia y cómo ha aportado no solamente a nuestra afrodescendencia, también a nuestra africanidad, que son dos cosas distintas. ¿Cómo se ve que se modifique el curso en las escuelas si se prevé que eso suceda? Para poder educar a nuestros pequeños, ¿verdad? Que no sigan creciendo con el concepto de poesía negroide o blancoide. ¿Cómo se prevé que eso se pueda corregir? Lo primero es voluntad. Tenemos que tener voluntad, reconocer el problema. Cuando yo soy adicto, hay un sinnúmero de lugares donde yo puedo ir para rehabilitarme, pero yo tengo que tomar la decisión de ir porque todos son voluntarios. No puede ser obligatoriamente. Lo primero es reconocer el problema. Y eso tiene que venir de la conciencia de las personas que se dan cuenta de la situación y empiezan a poner presión. Tenemos que venir desde el micro, desde nuestros espacios. Si yo estoy en una asociación de literatura, vamos a incorporar a personas que discutan el tema para que sean parte de las publicaciones, para que sean parte de las discusiones. Si yo estoy en una institución, yo doy clases, pues tengo que incluirlo en mi currículum, reunirme con el director, discutirlo con la administración. Tiene que ser un proceso colectivo, porque una de las cosas que me decían muchas veces era, pero ¿qué libros podemos utilizar? Hay una bibliografía increíble que toca el tema, desde libros como Arrancando mitos de raíz, los libros de la Comisión Antirracismo dirigida por Ebenezer López Rullol, que sacó varios libros, los libros de la CEREP, los libros de otras instituciones, de EDP acaba de tirar 14 libros antirracistas y su editorial. La UPR está comenzando un proyecto que esperamos, ¿verdad?, tenga frutos próximamente sobre la enseñanza de la afrodescendencia. Tenemos que seguir proponiéndolo, reunirse con el Departamento de Educación en el mismo salón. Cuando usted ve ese libro, que el libro lo que tiene es todo un formato que excluye totalmente la afrodescendencia. Usted dice, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué aquí no se habla de las personas afrodescendientes? Dígaselo al maestro, dígaselo al director.
sea, hay que hacer un movimiento, porque de otra manera no se va a solucionar el problema, pero el problema se soluciona con la participación activa de todos. Mire cuán grave es la situación. Estábamos hablando de las estatuas, ¿verdad? De tumbar las estatuas. Eso es un acto que se cuestiona, pero no se cuestiona la muerte de millones de personas que vinieron desde el continente africano. Se nos habla de la esclavización de personas como algo natural. Cuando yo le digo a los estudiantes que hubo un momento en que se traficaban niños y que cuál era la forma que utilizaban los esclavistas para mantenerlos despiertos, la gente se asombra porque no se discute en el salón. Señoras y señores, le picaban las pestañas. Eso era lo que pasaba. Si la mujer estaba preñada, hacía un hoyo en la tierra, si la querían castigar, porque no querían lastimar al futuro esclavizado. ¿Y qué hacían? La acostaban en ese hoyo, le entraban a latigazo y después le tiraban agua con sal. Eso era lo que pasaba, no era un periodo romántico, hubo un sinnúmero de violaciones y de esas violaciones ha sido el producto de ese mestizaje, pero eso no se discute. Sin embargo, podemos tener una estatua de un genocida, de una figura que fue arrestada, Colón fue arrestado cuando regresó con taínos esclavizados a España. Ese es el modelo que queremos enseñarle a las personas. Ese es el modelo que va a aprender mi hija cuando vea la estatua. ¿Y qué yo le voy a decir? Lo que pasa es que él descubrió América y por eso está en el himno. No, tenemos que decirle la verdad. Tenemos que decirle lo que sucedió. Tenemos que decir que es una vergüenza que tengamos, que la avenida más larga de San Juan tenga el nombre de Juan Ponce de León, cuando Juan Ponce de León asesinó, exterminó a los seres humanos que habían aquí, pero que no se miran como seres humanos, porque históricamente nos han enseñado que eso fue un proceso natural y que esos son héroes. Y no nos dicen que fueron unas figuras que destruyeron la sociedad que había en el país. Y que eso propició lo que vino después, pero fue a través de violencia. Esa palabra no aparece en los libros de historia, la palabra violencia. ¿Y cómo se erradica la violencia? Atendiéndola, no justificándola. Y eso es eso sí es violencia. Y para mí eso es más violencia que destruir las estructuras, porque una vida vale más que una estructura. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Y eso es lo que tenemos que decirle a las personas. Tenemos que erradicar todo este proceso con educación y compromiso. Y el compromiso es de todos y todas, no solamente del sector afectado, porque las personas solidarias son los que van a lograr inmiscuirse en sus núcleos para crearle conciencia a esas personas que niegan la realidad histórica. El famoso daño colateral, sí, el proceso se dio y pues el daño colateral fue que la vida de esas personas pues tuvo que sacrificarse. Le doy la bienvenida a la presidenta de Puerto Rico Internacional, Sandra Santana, quien comenta en el chat: la herencia africana no se enseña en las escuelas con el énfasis necesario. De la misma forma que no se fomenta el orgullo patrio, tampoco se fomenta el orgullo por nuestra herencia africana. Sandra. Sin duda alguna, con libros que tienen una sola página hablando sobre la historia de África, pues no se puede fomentar lo que es el orgullo de tener esa herencia, y menos aún si se omiten figuras que son modelos para el país. Cuando yo le hablo a los estudiantes sobre Isabel Oceanón Cruz, un filósofo de Humacao que escribió Narciso descubrió su trasero, los estudiantes primero me dicen que desconocen quién era. Y ahí yo les digo, pues mira, era un filósofo de Humacao que cuando era profesor de la UPR le gritaban negro sucio. Esa fue la realidad y él tuvo que combatir todas esas agresiones y hizo una gran aportación y varias aportaciones, y dentro de ellas está Narciso descubre su trasero. Cuando discutimos el libro y los planteamientos que él traía en los años 70 en sus libros, los estudiantes se sorprenden y no tienen ni idea de que esto ha sucedido en el país. Entonces, ¿cómo podemos erradicarlo si no se conoce? Tenemos que
cada uno de nosotros aportar, discutir, empaparnos, conocer, involucrarnos, porque si no, el problema va a persistir y siempre va a ser un momentum, se va a acabar y van a volver las agresiones para nosotros. Sí, y hablando de las microagresiones, ¿verdad? Lo mismo ocurre en un ambiente de educadores, entre educadores, que ocurre en la frivolidad de un certamen de belleza. Ah, mira, la nueva Miss Universo es preciosa. ¡Wow! Es negra, como si fuese algo del otro mundo, que la mujer más bella del universo sea visiblemente, ¿verdad?, negra. Yo recuerdo cuando la candidata de Puerto Rico aquí fue bien criticada, sumamente criticada porque hablaba inglés, porque esto, porque lo otro, ¿verdad? Y hubo una discusión bastante acalorada sobre la participación de ella. Sin embargo, ¿verdad? Hizo una muy buena representación y cuando ganó la candidata africana, recuerdo los epítetos que salían, especialmente en las redes sociales, diciendo que era una mona, que cómo la mona le ganó a la puertorriqueña, que la negra del pelo malo, y se seguían, ¿verdad?, mencionando todos esos epítetos sumamente negativos y que son microagresiones y que salen de la boca de personas que uno no se imagina porque estamos acostumbrados a que eso es algo natural, que es algo bueno. Yo le decía a una persona que si cuando ¿verdad? Los que tenemos hijos, hijas, en mi caso yo tengo una hija, si cuando una persona le decía de cariño a mi hija que era negra pero tenía un alma blanca, yo me tenía que sentir orgulloso. Y la persona me dijo, pero eso es algo positivo. Y yo, no. ¿Qué estás queriendo decir? Que a pesar de esa discapacidad de ser negra, tiene unos elementos que la favorecen. Mira, tiene el alma blanca. Y esa es la realidad. Ese es el mensaje que está en el entre líneas del comentario. Y ahí la persona me dijo, pero yo no soy racista. Y yo, pues entonces tienes que modificar tu vocabulario. Las palabras son muy poderosas y ustedes que son de asociaciones que trabajan con libros, con literatura, saben que las palabras son muy poderosas. Díganme cómo ayúdame a autoestima que desde pequeño me dijeran, ah, fíjate, Pablo, tú tienes el pelo malo, pero no, olvídate, tú eres un buen tipo, pero tienes el pelo malo. ¿Es eso? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo es que eso me incentiva mi espíritu? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo yo me voy a sentir? Ah, antes, qué bueno, pero está bien, tengo el pelo malo, pero sí, bueno. ¿A quién le dicen esos epítetos? ¿A toda la sociedad o a unas personas específicamente? Y ahí es que vemos que está ese racismo solapado. Cuando nuestro vocabulario en nuestro vocabulario permean frases que son muy peyorativas a pesar de que criticamos el bullying, pero entonces, ¿cómo compagina eso? Eso no compagina. ¿No sería mejor que me diga, ay Pablo, qué pelo tan bonito tú tienes? Es distinto, mira, es ensortijado, es rizo, pero es lindo. Es distinto al mío, pero es lindo. ¿Cómo me siento mejor? Ah, mira, fíjate, tienes el pelo malo. Adelante. Exótico. Pablo, tengo una pregunta. Adelante. Martin Luther King intentó educar y se le conoce como propulsor de los derechos humanos para todos sin distinción de raza. Sabemos que aún sigue el racismo, a pesar del sueño, la canción tan bonita de I have a dream that someday my children would be judged by not by the color of their skin, but by the strength of their character. Sin embargo, todavía se está viviendo el racismo, no solamente con las personas negras, sino con las personas orientales, contra los hispanos, contra los brown, todo aquel que se vea no caucasiano, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar que va a haber una diferencia en el milenio y qué podemos hacer para que sí, al fin se logre algo? Yo saludo Ilsa, ¿verdad? Y
mucho cariño para ti. Tenemos que conocer más la historia. Yo creo que eso es lo que va a lograr que entendamos unos procesos. Ahora mismo, pues yo estaba hablando con mis estudiantes de la clase de Historia de Estados Unidos y cuando les asigné que me hablaran de los grupos aborígenes antes de que se diera el proceso colonial allí y la intervención europea, ellos desconocían los grupos, no sabían que habían reservas, pero no sabían más nada. Punto. Cuando yo le dije que eran cientos de grupos, pues mucho menos lo pudieron entender. Así que tenemos que primero entender cómo se desarrolla esa nación. Y esa nación se desarrolla muy especialmente con un conflicto de clases, un conflicto de grupos, que los llevó a una guerra civil. ¿Y cuáles fueron los argumentos en el proceso de esa guerra civil en el siglo XIX? Pues los argumentos fueron bien sencillos. Había un norte que favorecía la industrialización, por lo tanto, si favorecía la industrialización no iba a ser tan racista porque no iba a favorecer el proceso esclavista, versus un sur que favorecía la agricultura y la mano de obra esclavizada. El conflicto para desarrollar la nación ya tenía de por sí en sí mismo una situación donde estaba involucrado este elemento de personas que unos veían como inferiores. Por lo tanto, no podemos esperar que haya un proceso distinto. Fíjense que ahí hay unos grupos que persiguen a los migrantes, pero ese país se formó por migrantes. Pues entonces, ¿cuál es el argumento? Que unos migrantes son superiores a otros. Así que, ¿cuál es el resultado? Se gana el norte de la guerra civil, pero después de eso el racismo continuó, el racismo no se erradicó, por eso 100 años después vemos a figuras como Malcolm X, Martin Luther King, entre otros, que Rosa Parks, que tuvieron que continuar con ese proceso de erradicar el hecho de que las personas negras tan siquiera eran reconocidas desde el punto de vista de los derechos civiles. Imagínese usted cómo podemos pensar en igualdad si no tenemos esos elementos. Y eso se ha seguido entronizando. Mi parecer es que las personas no nacen racistas y que eso es aprendido. Y si es así, es un problema de educación. Cuando usted tiene, por ahí hay un video que está se ha hecho viral, como dicen ahora esta nueva generación, se ha hecho viral, donde un niño negro se encuentra con un niño blanco y se abrazan y se quieren, y qué bueno. Y se habla como algo bien positivo porque ese cariño y amor entre esos dos niños se hizo viral porque los niños no miran si es mujer, si es negro, si es azul, si es asiático, miran al ser humano. ¿Y qué pasa entonces cuando crecemos? Que dejamos de ser niños y perdemos esa perspectiva. Pues que nos enseñan el racismo, nos dicen, oye, ¿tú no te has fijado que fulana es distinta a ti? Oye, mira, que ella tiene una cana y tú no, o es alta y tú eres bajito, o mira que oscuro es, tú no has fijado el color de la piel, ay María, qué oscuro es. Y ahí es que empiezan las personas a darse cuenta de que hay algo negativo. Por lo tanto, si no atajamos el problema desde su raíz, no vamos a poder erradicarlo. Sí, y Madre Selva, para añadir a lo que estás diciendo, Madre Selva, es importante aclarar al doctor Pablo que a veces se hacen expresiones sin malicia ni prejuicio. Se dan en el contexto de broma sin idea de ofender. Todos tenemos que ir educándonos en el tema. No son microagresiones a propósito. Y tengo que añadir a eso que a mi hija, cuando estaba en la escuela, todo el mundo le decía en la escuela, en la familia también le abonaban que ella era jabá. Ella es blanca, pero es jabá, porque tenía muchos pelitos por aquí. Facciones que podrían venir de la negritud. Sí. Y nunca nos enseñaron que esa palabra viene de jabalí. Y tengo que comentarle a Madre Selva, saludos, ¿verdad? Que ella pertenece a un proyecto que nosotros
fundamos el proyecto Los Gigantes de la Bomba. Yo creo que proyectos educativos que hacen la diferencia. El problema es que usted se acuerda cuando se hacían chistes de los dominicanos y decían que eran brutos. La gente los hacía sin ninguna mala intención. Sin embargo, eran chistes xenofóbicos. Así que tenemos que tener la conciencia y abonar a la educación, porque sin duda alguna hay personas que no tienen la mala intención, pero están haciendo daño con sus comentarios. Por lo tanto, tenemos que hacer esa autoevaluación y no podemos ser niños en el proceso, no podemos utilizar el ay bendito boricua, porque si no, seguimos haciendo daño sin darnos cuenta. Y fíjese, es peor aún, ahora mismo hay personas que ya tienen la conciencia, y si yo, teniendo la mala o la buena intención, utilizo esos comentarios, la otra persona se va a sentir mal. Pues entonces no lo podemos utilizar, tenemos que adquirir la conciencia. Adelante, Mariela. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por aclarar el montón de ideas y conceptos y la verdad que es muy buena su disertación. Yo creo que la clave es la educación, y no solamente la educación escolar, sino la educación en la casa temprana. Y la inclusión más tarde, en incluir más personas de la raza negra en todo, o sea, darles una oportunidad. Y nosotros como escritores también podemos apoyar toda esta situación en nuestros escritos, en nuestra literatura, en nuestros libros, para poder promover entonces el que se erradique de una vez por todas el racismo, porque todos somos iguales y como usted dice, el prejuicio se aprende, uno no nace con esos prejuicios y eso es algo que tenemos que trabajar mucho. Los otros días estábamos en una conferencia con la doctora Doris Quiñones y ella decía, pero es que si no se enseña desde el hogar, tenemos todavía un problema mayor, ¿verdad? Y fíjense en este detalle, la idea debe ser que consigamos un país donde las personas sean evaluadas indistintamente de su raza, de su género, si es homosexual, si es transgénero, si es extranjero, si es negro, si es blanco, si es mujer. ¿Usted sabe cuántas veces uno escucha comentarios como el sexo débil para la mujer? Y yo le digo a las personas, miren, vamos a ver cómo se transforman las instituciones cuando incluimos, no excluimos. Hablando con mis clases de administración de empresas, por lo general, en estos días yo doy clases a nivel graduado y la mayoría son mujeres. Y yo les digo que investiguen cómo es el proceso de paga hacia la mujer versus un hombre en el mismo puesto. Y cuando empiezan a investigar se quedan atónitas cuando se dan cuenta que todavía hoy día hay una inequidad en esos procesos. Pues el hombre que lo hace a lo mejor tiene buena intención, pero está haciendo algo malo y hay que erradicarlo y tenemos que cambiarlo. El hecho de que haya habido un presidente negro no quiere decir que superamos el problema del racismo en Estados Unidos. Cuando se empiecen a considerar personas independientemente de sus condiciones, ahí es que hemos superado el problema. Y eso es lo que no pasa en Puerto Rico. Las últimas ocasiones donde han habido candidatos negros en Puerto Rico para puestos como gobernador, comisionado residente, etcétera, busquen los epítetos que todavía se dan en el país. Contra esas personas no se discuten las ideas, se discute que, diantre, pero mira, ese africano viene ahora a tratar de ser X, Y o Z, ¿verdad? Dependiendo puede ser puesto. Y el problema se agrava. Cuando nosotros viajamos a otros lugares, recuerdo cuando fui a Ohio, cuando llegué con el grupo de Bomba, la mayoría del grupo somos negros, las personas que nos recibieron nos dijeron, pero ¿ustedes son puertorriqueños? Y nosotros le dijimos, sí, todo. ¿Por qué? Es que como siempre nosotros vemos que los gobernadores de Puerto Rico son blancos y son los que salen en la televisión, y cuando vemos los programas de Puerto Rico, en la mayoría hay personas blancas, pero nosotros pensábamos que todo el mundo de Puerto Rico era blanco. Y no nos damos cuenta cómo
esos espacios no han estado equitativamente llenándose por las personas. Mira el caso de Modesto Lacén. Modesto Lacén, para triunfar, se tuvo que ir de Puerto Rico. Esa es la realidad. Pedro Telemaco y muchos otros. Así que hay un problema que tenemos que erradicar y que tenemos que educar en la casa, en el sistema educativo y también en las instituciones. Nosotros tenemos que contribuir desde nuestros espacios, nuestras trincheras, para erradicar el problema, para crear la conciencia, para no ser parte del problema, sino de la solución. Así es. Ana Delgado nos dice en el chat, todo el problema es de educación porque no se habla del racismo en la escuela, tampoco en la familia. Ana, no sé si quieras compartir con nosotros alguna experiencia. Es que no hemos aprendido a aceptar las diferencias. Pues claro, seguro que sí. No me van a ver, solamente tengo el símbolo de iPad porque tengo problemas con el internet de hace ya un tiempito y aquí pues hay que pelear por todo. Así que buenas noches, Pablo, y de verdad que muy agradecida de que nos esté ayudando a cumplir con esa misión que nosotros tenemos como escritores, porque la pluma es poderosa. Y claro que sí. Mi libro de infantiles de las hormigas de Sofía, porque yo tengo una nieta negra. Y cuando escribí este libro, sí, y entonces la experiencia más maravillosa que he tenido, que con lo que yo he estado escribiendo en diferentes medios en estos días, es porque mi hija se divorció del papá de Sofía, que es negra, y se casó con un americano blanco, y le salió un gringo con ojos azules y bellísimo, y entonces ella es bellísima también, porque yo en el cuento dice que ella tiene el corazón de chocolate y la sangre es caramelo, por eso es que es dulce, y las hormigas la perseguían, así, pero claro. Realmente con mis nietos yo he tenido el mejor ejemplo de que los niños no nacen artistas, porque el chiquito ese es loquísimo con su hermana. Y es la cosa. Pero el racismo es tan cruel que cuando mi hija va con los dos, le han preguntado a ella que si ella es la que cuida al niño. O sea, exactamente. Esas son las microagresiones que no se dicen. O preguntarle si es de ella. Exacto, muchas personas. Si son... Sí, exacto. Y entonces el racismo es cuando uno lo tiene de cerca. El día que Sofía, mi nieta, cumplió 13 años, le dijo a una amiguita que se iba a suicidar porque estaba en una escuela de todos blancos y era la única negra. Sintió tanto rechazo y tanta tristeza que ella dice, pues no vale la pena la vida porque ¿cómo yo voy a vivir? Y nos ha costado mucho levantarle el ánimo y hacerla creer en ella como una niña talentosa que pinta, que es muy musical. Tiene muchísimas virtudes y hay que estarle recalcando, mira, tú eres valiosa, nadie escoge el color antes de nacer y eres maravillosa, pero realmente pues hay mucha crueldad, pero la crueldad viene de los adultos que no son capaces de sentar al niño y explicarle. Cuando yo escribí hace poco para la revista Mujeres con Visión, don Eusebio, el hilador de tabaco, porque cuando yo era niña nosotros vivíamos en un barrio, una finca donde toda mi familia era blanca con ojos azules, mi mamá era negra. Y entonces, pero no se hablaba de eso. Y cuando yo quería saber quién era don Eusebio, porque todo el mundo hablaba de él y decía, ay, él es negro, pero es tan buena gente, trabaja tan bien. Y entonces, desde muy chiquita yo me di cuenta. ¿Y por qué cuando hablan de los blancos no dicen que los blancos somos buena gente, que somos especiales? Y entonces empieza uno a crecer dentro del discrimen. Y por eso yo creo mucho en la educación. Yo creo mucho que hay que, y me encantan sus conferencias porque de verdad que uno aprende un montón. Hoy aprendí muchísimo. Gracias. Porque ese concepto que todos son negros y esclavos, eso es la generalidad. Y entonces el sistema educativo nuestro tiene unos vacíos muy grandes, y no solo en el racismo, sino en el amor a la patria. O sea, nosotros no nos sentimos orgullosos de nuestros próceres y no los conocemos, porque cuando yo visito escuelas, el nombre de la escuela, tú le preguntas a un estudiante y no saben quién era. Exactamente. Pero en esta organización que yo dirijo, pues yo quiero que
empecemos a hacer este tipo de actividad como la de hoy. Le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación, porque claro que sí. tenemos para nosotros aportar algo en ese aspecto de la educación al pueblo. Gracias. No, le agradezco a ustedes, ¿verdad?, por haberme invitado. Fíjense cómo nos hubiéramos sentido nosotros si esa niña hubiera consumado ese suicidio. Horrible. Y por eso es que yo digo que no podemos ser pusilánimes con denunciarlo. No es que yo sea apasionado, es que la realidad es que si a usted me dice a mí, ¿verdad?, que yo, ¿verdad?, usar cualquier epíteto como algo natural y con la buena intención, a lo mejor yo puedo combatirlo o pasarlo por alto, pero un niño no. Un niño es sensible, es sensitivo y puede tomar una decisión desacertada. Por eso es que tenemos que educar y tenemos que, sobre todo, entender que aquí hay unas luchas de clase. La gente dice, ¿por qué no se enseña el sistema educativo? Es que nosotros no somos los que tenemos el poder para poder incluir eso en el currículo. Aquí hay unas personas que son precisamente los que niegan ese racismo y los que quieren institucionalizar el que veamos a unas figuras como las más importantes y unos eventos como positivos, porque eso lograría el objetivo de ellos, es que la gente no se eduque. Un pueblo sin educación es un pueblo dócil. Y en la medida que las personas no se eduquen, siguen haciendo lo mismo, eligiendo a las mismas personas. Exacto. Aquí en Puerto Rico nosotros tenemos una lucha muy grande. Por ejemplo, yo misma he estado ahí batallando porque el Departamento de Educación compra libros a países extranjeros y no compra los libros de los escritores puertorriqueños. Ustedes pueden entender el problema. Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora tenemos redes sociales, ahora tenemos espacios, tenemos que maximizar el que se hagan esas cosas desde nuestros espacios. Exacto. Nosotros somos los responsables, porque la gente me dice, ay, ¿por qué no? Mira, pero es que ¿por qué no nos enseñan eso? Es que ellos no van a tomar el paso si nosotros no ejercemos esa presión. Nosotros somos los que tenemos que ejercer esa presión, teniendo la conciencia, educándonos nosotros, buscando. Nosotros tenemos que tomar rienda suelta. Cada persona hace la diferencia. Por eso cuando vemos figuras como Gandhi, él no pensó, deja que el colectivo me apoye. No, él tomó la decisión y metió mano. Hay que hacerlo, tenemos que hacerlo nosotros. Y cada vez unirnos más para hacer un bloque que pueda combatir el sistema. Mire, el ejemplo es bien sencillo. Yo siempre le digo a los estudiantes, si han escuchado la frase, que la deuda la paguen los ricos. Todos me dicen que sí, que la han escuchado. Yo les pregunto en dónde. Me dicen, en las manifestaciones. Yo les digo, pero ¿no lo han visto en la prensa? ¿No han visto a la prensa decir que la deuda la paguen los ricos? Y me dicen, oye, fíjate, no, nunca. Yo le digo, porque parte de esos ricos son ellos también. Por lo tanto, ellos no van a decir que la deuda la paguemos nosotros. Bueno, hay que tener fe porque el pueblo se ha ido educando poco a poco. Claro. Y vamos a ver, de hace unos 20 años atrás hasta ahora ha habido un avance muy grande en la educación, ¿verdad? Y nuestro pueblo pues tiene cierta fuerza que antes no tenía y cierta presencia, pero aspiremos a que sea mucho más, así que nosotros poco a poco vamos haciendo nuestras aportaciones y gracias por haber aceptado la invitación. Para mí un placer, yo creo que es una cuestión de conciencia y esa conciencia se va adquiriendo. Tenemos que reprogramarnos, tenemos que erradicar esas cosas que uno por la conciencia se da cuenta que son negativas y que muchas veces nos inculcan. Muchas veces nos inculcan esas cosas porque eso es lo que quieren que repitamos, ese es el discurso que quieren que nosotros tengamos. Por eso hay que desalambrarse y empezar a tomar conciencia, a buscar información, a leer quiénes son las personas. Déjame buscar esa bibliografía, déjame añadir a estas personas que tocan el tema. Déjame preguntar, no sientan vergüenza, hay que preguntar, hay que irse dando cuenta. Oye, todavía uno mismo utiliza frases en ocasiones que sin darse cuenta pues son negativas, pero en la medida que uno toma la conciencia las va erradicando, las va eliminando, las va sacando del discurso para con eso hacer una transformación y conseguir que tengamos un mejor país. Claro, el tiempo nos está traicionando más o menos, pero todavía tenemos un par de minutos
para leer. Sandra comparte en el chat, lo negro se ha demonizado a tal grado que muchos niegan su afrodescendencia. La educación antirracista es apremiante desde grados primarios. Sandra, ¿estás por ahí todavía? Ana Delgado, todo el problema es la educación, porque no se habla del racismo. Ya Madre Selva dice, soy orgullosa de mi raza, somos una mezcla hermosa, sí lo somos. El racismo lingüístico es muy peligroso porque perpetúa el discrimen. Tenemos que educarnos para reconocerlo y poderlo erradicar. Que como decía el doctor, hay que reconocer el problema antes de poder erradicarlo. El pelo malo no existe, dice Faro del Este. Vivo orgullosa de mi herencia. Gracias. ¿Estás por ahí todavía? Yo estoy por aquí. Estoy por aquí, Bella. Perfecto. Adelante, Sandra. Hola. Hola, saludos. Los felicito por el conversatorio. Te vi en la jornada del EDP, Pablo, ¿te acuerdas? Nos entrevistaron juntos. Exacto. Pues muy interesante el conversatorio y es lo que dicen todos, la educación es la clave, porque pues no se nos enseña a sentir orgullo por esa herencia africana, que este país es mayoritariamente mestizo, pero eso no es algo de que nos enseñen a estar orgullosos de eso. Entonces sí, hay que hacerlo, pero desde los grados primarios. ¿Cómo cambiar eso? Porque como bien dijiste, eso no está en nuestras manos, ¿verdad? El Departamento de Educación pues lo manejan otras personas. Bueno, pero los electores tenemos una influencia, ¿verdad? Y tenemos que exigirle a los candidatos a la gobernación, sí, que tomen cartas en el asunto, porque hace falta una educación antirracista. Vean los debates que se dan en el país de los candidatos y díganme cuánto ustedes han visto que este tema ha sido uno de los que se discuten en esos debates. Hay que traerlo, sí. Hay que traerlo. Y si el departamento no lo hace, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de poner la presión en todas las instituciones públicas y privadas, pero también poner nuestro granito de arena en nuestros hogares, ¿verdad? Conseguir esos libros, regalárselos a los niños, leerlos con ellos, enseñarles. Mira, aquí el mejor ejemplo es la religión. Aquí decimos que somos unas personas que tenemos una gran tolerancia religiosa y respetamos las creencias del prójimo hasta que la persona dice que practica una religión neoafricana. Lo primero es que hay siempre un desconocimiento, siempre se habla de las religiones neoafricanas como lo que no son, pero más aún se demonizan. Y yo creo que desde ahí empieza el problema. No hay un respeto, no hay un conocimiento. Pues tenemos que empezar nosotros a hacer esa diferencia desde nuestros núcleos, desde nuestros hogares, desde nuestras instituciones. Sí, Carmen Torres Rivera nos comenta, la experiencia de Ohio me lleva mi adolescencia porque en mi escuela en New York decían que mi madre no podía ser mi mamá porque yo soy negra y mi mamá es de piel más clara y fue bien traumático para mí en aquel entonces. Faro del Este nos comparte, a mi mamá le preguntaban si era nuestra nana porque mi hermana era blanca con ojos azules y rubia y yo blanca con ojos marrón claro, cabello castaño rojizo. Respeto es la clave, dice Mariela. Carmen Torres Rivera dice, excelente discusión. Y en cuanto a los ojos azules, etcétera, me puedo identificar porque como estábamos hablando al principio de la discusión, tengo un par de nietos que son fraternos, no se parecen en nada. Y uno de ellos tiene los ojos azules y entonces yo tuve cita con el médico, que es el mismo ginecólogo de mi hija, y me dijo, oye, acá entre nosotros, ¿esos fueron huevos donados? Miren el grado de agresión que ustedes están planteando en sus comentarios en un país que niega que hay racismo y que se dan este tipo de comentarios. Ya ven, los ejemplos no los estoy trayendo yo, los están trayendo ustedes a colación y cada vez, ¿verdad?, se destapa el hecho de que hay más
y más racismo y discriminación, ¿verdad? Porque también hay discriminación en el país, transfobia, xenofobia, racismo. Cuando decimos que vivimos en un país que tiene una mezcla bonita de las razas y que todo es bonito y lindo, pues ya ustedes ven que la realidad no es así. O sea, ¿cómo se sienten esas madres cuando le hacen esos comentarios? ¿Cómo agrede su dignidad el hecho de decir, mira, esos hijos son tuyos, son del mismo papá, son de esto? O sea, entran en la intimidad de la persona sin ningún reparo, ahí no hay ley para que valga ni nada de eso, ¿verdad? Así pero peor aún, cómo esto afecta a los niños que todavía están desarrollándose y están recibiendo esa violencia constantemente. O sea, tú tener un caso como el de la niña Almayanira, que está recibiendo insultos constantemente, y entonces, ¿cuál es la solución? La llevo a ella a un proceso judicial y pongo todo el sistema, todos los recursos del Estado que está en crisis, que está falto de dinero, para tratar de enjuiciarla y de encarcelarla cuando se pudo haber resuelto en la misma escuela. Mire, si hubiera sido por eso, ¿cuántas veces yo estaría cadena perpetua? Porque oiga, ¿sabes cuántas veces nosotros en la escuela peleamos porque otro nene decía? Y eso se resolvía ahí con la directora, no tenía que ir a juicio, imagínese usted. O sea, de eso es lo que estamos hablando, y que después salga un chat donde tú ves que los funcionarios se alegraban de que la niña no iba a la escuela, de que iban a lograr que le quitaran el abogado, de que la iban a lograr meter en una institución juvenil. Ese es el país que queremos. Y uno de esos individuos ahora es el que dirige el Departamento del Trabajo. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Y pasó por un Senado que dijo, no, ahí no hay ninguna evidencia de racismo. Esa es la realidad que tenemos. Y si no erradicamos el problema, lo que vamos a ocasionar es una sociedad dividida, donde vamos a tener unas personas con baja autoestima, donde cada vez vamos a aumentar la incidencia de suicidio, de personas que se van y de todos esos males que no queremos que se den en nuestra sociedad. Así es. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna preguntita de último minuto antes de que Google Meet tumbe? ¿Alguna pregunta, algún comentario para el doctor? Gracias por acompañarnos en este tan importante tema, porque es el racismo que negamos. De verdad, para nosotros un gran placer desde, ¿verdad?, nuestra trinchera educativa. Siempre estamos a la orden, igual desde nuestra casa, nuestro centro cultural Afrolegado en Villa Andalucía. Los podemos recibir con mucho gusto para continuar las conversaciones, siempre y cuando, ¿verdad?, mantengamos los procesos como están actualmente en el país, con el distanciamiento, con las mascarillas, pero los recibimos, o también nos pueden contactar, nos pueden llamar en confianza, porque para eso estamos, para contribuir al país. Cada uno de nosotros tiene que, de alguna forma, tratar de aportar al país, y tiene que ponerse eso como meta, porque eso es lo que logra las grandes transformaciones. Así es, Loli, Madre Celeste. Agradecida por tener la oportunidad una vez más de escuchar a nuestro profesor Pablito, que es como yo le digo, doctor, ¿verdad? Con todo respeto. Y gracias a ti, Bella, y gracias a Ana Delgado, nuestra directora, pues por la oportunidad. Excelente. Lo escuché en la otra actividad que se dio, usted sabe cuál fue, allá en el Centro de Cultura, ¿verdad? A nivel del condado. Y en esta, claro, encantada. Así que muchas bendiciones y esperamos vernos pronto, si Dios permite. No, para mí un honor y muy agradecido por la invitación. Yo creo que estas conversaciones hacen mucha falta y nos hacen reflexionar, nos hacen retomar nuestras posturas. Así que, no, para mí un honor y siempre es un gran placer. Gracias. Tendremos que hacer una secuela de esta conversación. Todo el mundo ha quedado tan encantado. Sandra, 1.000.000 de gracias por acompañarnos
estamos el PEN de Puerto Rico Internacional y AIP de Puerto Rico, estamos en alianza últimamente, bastante frecuentemente, de lo que nos hemos de sentir sumamente orgullosos. Y agradezco también, ¿verdad? Obviamente a su organización y a Isa López que siempre, ¿verdad? Piensa en nosotros para aportar, y eso para nosotros es muy importante, y yo creo que aprendemos todos, siempre crecemos, y ahora tengo nuevos amigos y amigas, así que me siento que salgo de aquí fortalecido. Bienvenido a nuestra familia. Gracias. Este es un grupo maravilloso, una gran familia de escritores que trabajamos no solo para escribir, sino para aportar, educando y compartiendo el conocimiento y la buena fe que tenemos de tener un mejor país. Gracias. Yo sé que sí, y los felicito. Y sabemos que van a seguir aportando y van a incorporar poco a poco todo esto que hemos discutido. Así que bueno, y cuando lo hagan, pues me gustaría estar presente en esos momentos y eventos tan importantes. Así será. Cuídense, que los quiero volver a abrazar en persona. Muchas bendiciones a todos y todas. Nos vemos. Bye. Bye.